Buena pregunta. Creo que casi todo el tiempo, durante mi crecimiento, los ignoré hasta que el primer museo que me impactó probablemente fue el Museo del Puerto, que fue el primer museo en el que empecé a trabajar. Un museo en el que encontré un montón de cuestiones que yo estudiaba en la universidad aplicadas en la práctica. Tal vez el verbo no sea aplicadas. Estaban lidiando en el Museo del Puerto a mediados de los 90 con esas cuestiones que eran las que más me interesaban de las lecturas que hacía en la carrera de Ciencias de la Comunicación, que era una suerte de desborde a su vez de problemáticas sociológicas, antropológicas, de las ciencias políticas. Pero después, andando el tiempo, me di cuenta de que había transitado por muchos museos de la mano de mi viejo. Mi papá era un contador público nacional que tenía fascinación por los museos, y a cada ciudad a la que iba, bueno, él quería ir a los museos de esa ciudad, aun si la ciudad era pequeña. Y esa curiosidad que el museo despertaba en mi papá, me parece que es algo que está buenísimo de los museos, y que llegó a mí de un modo menos consciente, tal vez, ¿no? Mi papá no se hubiera perdido el rosa si hubiera andado por Santa Fe. Y esa curiosidad que despiertan los museos quedó sembrada en mí. Vos sabés que yo, cuando terminé la secundaria, me fui de la ciudad en la que hoy vivo. Me fui de Bahía Blanca, como hacen muchos pibes. Bahía Blanca tiende a veces a ser una ciudad expulsiva, en el sentido de que muchos pibas con inquietudes tienen que mirar hacia otros horizontes. Habitualmente ese horizonte es la capital del país. Y el Museo del Puerto me permitió no solo encontrar un lugar muy interesante dentro de esa ciudad que yo consideraba unánimemente gris en ese momento, sino que al mismo tiempo el Museo del Puerto estaba ahí discutiendo cosas que yo encontraba en otros lugares, ¿no? Entonces me ayudó también a repensar toda la ciudad de Bahía Blanca. En realidad entendí de una manera mucho más plural esa ciudad que yo un poco demonizaba, si se quiere. El rol de los museos, a pesar de todas sus dificultades, me parece crucial, en el sentido de que pueden todavía pensarse como espacios un poco al margen de la lógica del consumo o del comercio que predomina en el espacio público de nuestras ciudades. Ya ahí, en ese punto de partida, digamos, hay un montón de tareas por hacer, ¿no? De ahí a la idea un poco ambiciosa de que los museos pueden ser laboratorios de civilidad o lugares donde se ensaya nuevos modos de la vida en común. Hay un larguísimo paso, pero me parece que dentro de ese horizonte es donde nos movemos, ¿no? O es a mí lo que más me interesa de lo que hago cotidianamente en Ferro White. Si bien tampoco conviene subestimar nuestro rol. Por otro lado, en los museos todo el tiempo se está pensando, discutiendo la noción de valor. ¿A qué le damos valor en nuestras sociedades, ¿no? Y una tarea por hacer en los museos es volver esa discusión un poco más plural, porque muchas veces ese valor que se sanciona por el criterio de especialistas, que está muy bien, o el criterio del poder. Entonces ese valor lo que sanciona son jerarquías. Bueno, está bueno si los museos pueden abrir esos interrogantes respecto de qué es valioso, de qué es patrimoniabilizable, para volver a la sociedad un poco más plena, ¿no? Esa es una gran discusión. En principio me parece que el museo intenta mantener esa discusión abierta. Pensemos en el caso de Ferro White. Ustedes saben, Ferro White es un museo que en su origen nace del Museo del Puerto, pero nace a partir de dar cobijo a, no diríamos una colección, porque todavía no lo era, un conjunto de objetos del ferrocarril y del puerto que algunos ferroviarios particulares, no las empresas estatales, no los concesionarios privados que vinieron después a administrar el ferrocarril, personas de a pie que habían salvado esas cosas casi de contrabando. Nadie diría que se las robaron, pero algunos dirían las expropiaron patrióticamente porque reconocieron en esas cosas un valor en un momento en el que no tenían ese valor, ¿no? Porque eran vendidas como chatarra. Y es a partir del criterio no de historiadores ni de burócratas, sino de esos ferroviarios que arranca Ferro White. Pero al mismo tiempo el valor de esos objetos y de los que el museo fue construyendo junto con esos ferroviarios o sus familias
depende del juicio de muchas personas, también depende del juicio de los chicos y las chicas de las escuelas que nos visitan, ¿no? Que le encuentran nuevos sentidos a esas cosas. Entonces el museo funciona, me creo, tratando de abrir todo el tiempo la discusión respecto de por qué esas cosas nos importan. Y va necesariamente mutando, creo yo, a veces a pesar nuestro, porque también nosotros tenemos como trabajadores de museos, nuestras selecciones personales, nuestras piezas favoritas en la colección, y a veces no nos explicamos cómo lo que más nos gusta a nosotros, al público, le resulta indiferente, y de pronto un objeto que para nosotros no tenía mayor importancia despierta curiosidad. Algo importante a contar respecto de la ubicación de Ferro White. Ferro White ocupa el predio de una usina abandonada en el puerto de Ingeniero White, que es el puerto de Bahía Blanca. Bahía Blanca es un puerto históricamente agroexportador y desde los años 70 uno de los polos petroquímicos más importantes de la Argentina. Es una zona industrial, exportadora. De hecho, el lugar donde está emplazado el museo no es reconocido dentro del ejido urbano como zona residencial. Estamos aparentemente, al menos en los papeles, lejos de los lugares habitables de la ciudad. Y en ese espacio, además de los ferroviarios, el otro gran donante de objetos es el mar, porque esta usina, con forma de castillo, está emplazada frente al mar. Y por el mar llegan un montón de cosas que en algún momento nos dimos cuenta que también eran parte de la vida del museo. Con ellas empezamos a hacer una tarea de interpretación, una actividad con chicos de las escuelas que se llama Arqueología de la Marea, que nos permite rastrear esa tensa convivencia entre naturaleza e historia. Nos permite ver cómo es esa línea divisoria que los museos trazamos entre un dominio y el otro, se borra todo el tiempo. Y luego empezamos a pensar que esas cosas podían ser reutilizadas. Por eso te diría que el objeto que más me sorprendió dentro de esa dinámica fue un tablón de madera. Una cosa que a priori no tiene ningún interés, pero que en manos de mi compañero Guillermo Beluso se transformó en unos banquitos geniales que llamamos bancatuti, que nos sirven para que los chicos de esas escuelas se sienten a la altura que a ellos les resulta más cómoda para llevar adelante, por ejemplo, la arqueología de la marea. Así que me parece que los objetos a veces te sorprenden no de primera mano, sino en la convivencia con ellos. Me parece que en el museo no creemos en la categoría de público. Lo charlábamos el otro día a propósito de un compañero de labor que era Pedro Marto, un señor que era estibador y un montón de otras cosas, que nos ayudaba a atender la entrada al museo. Y Pedro no reconocía en la gente que llegaba al museo un público. Lo que él buscaba todo el tiempo eran nombres propios, es decir, no esa noción abstracta de público o esas categorías también abstractas en las que uno puede segmentar al público, nivel de edad, de educación, de ingresos, ¿no? Sino nombres propios y detrás de esos nombres una historia y detrás de esa historia la posibilidad de un compartir. Pedro tenía una habilidad prodigiosa para convidarte un mate y que el otro lo acepte además o no, o convidarte un caramelo y hacerte un chiste y terminar por ahí enseñándote unos pasos de baile, de tango, porque era muy buen bailarín. Y eso para el equipo formal del museo representó una enseñanza, ¿no? Nosotros buscamos en esas personas que atraviesan la puerta del museo un vínculo, que no es siempre el mismo, que a veces no es, porque nadie está obligado a interactuar con el museo, con sus integrantes, pero que muchas veces rinde frutos porque se abre la charla y de ahí deriva tal vez que esa persona otro día vuelve y te trae algo que era de su familia o viene a colaborar en alguna cosa. Y así es que me parece, con esa lógica un poco de red, de telar y de cosas que va de mano en mano, es que se va armando eso que nos llamamos público. En relación con el público que se piensa como público, se me ocurre, por ejemplo, el público dominguero que el museo tiene. Al museo llega mucha gente, al puerto de Ingeniero White llega mucha gente los fines de semana porque se convierte en una suerte de paseo, que así sea, digamos, deriva del esfuerzo de mucha gente que intenta volver ese espacio industrial un espacio vivible. Creo que intentamos interpelarlos a través de un espacio que es una sala de muestras, que no depende necesariamente de nuestros recorridos y que intenta
articular el pasado del puerto y de la historia argentina, o de ese fragmento de la historia argentina al que aborda Ferro White, con los sucesos cotidianos, ¿no? Intenta interpelar a través de la conexión entre el presente más inmediato y el pasado. Por eso la muestra, nosotros solemos decir, no es una muestra permanente, tampoco temporaria, sino una muestra impermanente, en el sentido de que todo el tiempo está cambiando, articulándose, y existen dispositivos para eso, ¿no? En nuestra sala hay una serie de obreros y obreras de cartón pintado, uno diría, como unas figuras de obreros que en realidad nunca existieron en el puerto, así como lucen, a los que se le pueden colgar una suerte de delantales, que son delantales para escribir, para anotar, para apuntar lo que sucedió ese día, lo que está, el trending del día, ¿no? Y también hay globos de diálogo, y esos obreros un poco empiezan dejan de ser mudos para empezar a decir cosas que por ahí es el mismo público el que escribe, ¿no? Y hay zonas del museo que de a poco se fueron volviendo para armar y desarmar. Hay representaciones del puerto hechas también con restos, con cacharros, con chatarra, que están ahí todo el tiempo mutando. Creo que es a través de esos dispositivos que busquemos interpelar ese público más amplio y más fugaz, que nos atraviesa todo el tiempo y que a la vez nos modifica, ¿no? Creo que no tenemos un espacio asignado al arte contemporáneo, así como en el museo, al que se le suele colgar la etiqueta de comunitario. El museo no tiene una dependencia, un departamento de comunidades. En todo caso, la cuestión de la comunidad nos atraviesa de cabo a rabo, desde la entrada al museo hasta el propio depósito, hasta la propia constitución de la colección, como hablábamos recién. Y algo similar sucede desde el origen del museo con lo que podríamos llamar son los lenguajes del arte contemporáneo. Están ahí, están implícitos en los procedimientos del grupo de trabajo, en los socios que vamos encontrando, pero no es que tengamos exactamente interés en exponer obras de arte, de proyectos artísticos que vienen y utilizan el espacio como cubo blanco. Eso nunca termina de suceder. Incluso cuando hemos querido hacerlo, nos encontramos negociando con los artistas, digamos, otra cosa, ¿no? Un ejemplo de ello es Isla Invisible, que es un proyecto vinculado a la investigación artística, tal como se entiende hoy en el arte contemporáneo. Es un proyecto que intenta generar representaciones y acciones en torno a las islas del estuario de la Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene el estuario, un montón de islas, algunas inmensas, muy diversas, en las que suceden muchas cosas, pero que la ciudad casi que ignora, que no tienen lugar en el espacio público ni en la conversación pública. Isla Invisible intenta, a través del lenguaje de artistas plásticos, de artistas sonoros, de gente que viene de disciplinas muy diversas, primero viajar hacia ese espacio, porque no es tan fácil de acceder a él, permanecer en ese territorio donde no hay ningún tipo de infraestructura receptiva, y luego desarrollar un proceso que en parte se vuelca a las salas del museo, pero no necesariamente en la forma de una muestra, y seguramente no en la forma de una muestra en la que el artista desarrolla su mambo de espaldas a la lógica del museo. Entonces lo que uno propicia es integrar los lenguajes del arte a esta conversación más amplia. Y me cuesta dar nombres porque sería un poco injusto, ¿no? No hace mucho estuve en Parque Explora y ayer estuve, bueno, acá en el tríptico de la imaginación. Saben, Parque Explora es un museo de gran escala. Ferro White es un museo que ocupa un gran predio, pero es un museo pequeño. El Parque Explora es un museo de gran edificio y de gran presupuesto, pero al mismo tiempo con un trabajo muy interesante en torno a las ciencias naturales, en torno a cómo un museo puede empezar a repensar, a desmontar algunas nociones que han hecho nuestra vida en el planeta ingrata y peligrosa, ¿no? Ese es un museo que yo destacaría y bueno, lo que vi ayer me parece que es impresionante, ¿no? Digo, lo charlamos esto, ¿no? Estuve en La Redonda viendo una plaza bajo techo, viendo un uso muy inteligente y sensible de un espacio ferroviario. Bueno, eso es algo que me toca, ¿no? Casi personalmente. Y el clima que vi en ese espacio
la posibilidad de muchas cosas sucediendo sin histeria, en simultáneo y con poesía, bueno, me sorprendió, así que me llevo ese recuerdo, ¿no? Y esa referencia, para contársela a un montón de otra gente por otros lados. Es difícil saber, hay algo bastante obvio y es que Ferro White nació en un predio que 20 años más tarde continúa intentando recuperar. El predio de una gran usina que en gran parte continúa desmantelada, una usina que es patrimonio histórico nacional. El tiempo corre y a medida que el tiempo corre es cada vez más difícil pensar en recuperar ese edificio. Me imagino un Ferro White dentro de 20 años con ese edificio en parte recuperado y me lo imagino, desearía que esa recuperación suceda en vínculo con la gente que ama ese lugar, que no sea un lugar que se gentrifique, porque es cierto que los recursos necesarios para recuperar ese gran edificio, bueno, pueden provenir de fuentes que pueden tener en principio otros intereses, ¿no? Pero bueno, me imagino eso, me imagino un castillo en funcionamiento y después no me imagino. En realidad desearía que Ferro White me sorprenda de acá en más y que pasen cosas que están más allá de mi imaginación. Sería muy importante para Ferro White que pasen cosas que superen mi muy modesta imaginación de ese espacio.